En esta cápsula se abordan los diseños de investigación. Sobre estos diseños se han descrito varios ejes de clasificación que diferencian los estudios según, primero, la unidad de análisis, diferenciando estudios individuales y grupales. Segundo, su temporalidad, clasificando en estudios retrospectivos y prospectivos, dependiendo de cuándo se obtiene la muestra con respecto al desenlace o outcome. Si la muestra se obtiene antes, el estudio se clasifica como prospectivo. Si se obtiene después, es un estudio retrospectivo o mirando hacia el pasado. Tercero, la forma de recolección de información, que puede ser retrospectiva, transversal o prospectivo. Y cuarto, la posición del investigador, donde hablamos de estudios observacionales y de intervención o experimentación. Profundicemos algo de acuerdo con la posición del investigador. Se describen, en primer lugar, los diseños observacionales, y entre ellos destacan los estudios descriptivos, que generan hipótesis, y analíticos, que evalúan hipótesis. Entre los analíticos están los transversales, los de cohorte y los casos y control. En todos estos tipos de estudios, el investigador solamente observa o mide, no interviene en la muestra, y cuando el investigador interviene en la muestra, se habla de estudios experimentales o cuasi experimentales. Entre estos estudios experimentales o cuasi experimentales aparecen los ensayos clínicos controlados, los ensayos de campo y los ensayos comunitarios. Los estudios experimentales siempre son analíticos, ya que deben tener una hipótesis. La diferencia entre un estudio experimental y uno cuasi experimental es que este último no tiene la capacidad de controlar todas las variables que pueden determinar el resultado y no incluye un grupo de control ni aleatorización. Utilizando todos estos ejes de clasificación, profundicemos entonces en algunos tipos de diseños de investigación. Primero, los estudios descriptivos. Estos responden a preguntas como ¿cuál es la magnitud o frecuencia de una condición en la población? ¿O cómo se distribuye la condición, ya sea en las personas o quiénes, en el espacio o lugar, en un dónde, y en el tiempo, un cuándo? Por definición, este estudio no prueba hipótesis, pero puede ayudar a generarlas una vez que se tienen resultados. Los estudios transversales, también conocidos como estudios de corte, que no se debe confundir con cohorte o de prevalencia. En estos no hay intervención por parte del investigador y tienen como ámbito de acción el cuantificar y describir. En estos estudios se ven exposición y outcome al mismo tiempo, por lo que no se permite distinguir cuál es cuál. Un ejemplo de estudio de prevalencia son las encuestas nacionales de salud. Los estudios de cohorte. Una cohorte es un grupo de personas que tiene como característica un factor común llamado exposición. Los estudios de cohorte son observacionales, ya que la exposición se produce naturalmente y no es asignada por el investigador. Por ejemplo, se pueden encontrar en un estudio cohortes constituidas por personas deportistas, sedentarios, alérgicos, fumadores o asmáticos. Los estudios de cohorte son longitudinales, prospectivos y analíticos, ya que tienen hipótesis. Estas cohortes pueden ser abiertas o dinámicas, en las que los individuos que se incorporan a la cohorte pueden ingresar en diferentes momentos, o una cohorte fija, que es formada por un grupo de personas definida desde el inicio y al que no se agregan otras personas. El último diseño que vamos a mencionar es el estudio de casos y controles. El ámbito de acción de este diseño es el estudiar la etiología o los factores de riesgo de una patología o evento de interés. Se parte desde el desenlace o outcome, por ejemplo, una patología, y vamos al pasado a buscar la exposición o los factores de riesgo, por lo que estos estudios son siempre retrospectivos. Los casos son un grupo de personas que presentan el desenlace o la patología de interés, y los controles son personas de características similares que no presentan la patología. En ambos grupos se busca retrospectivamente la prevalencia de uno o más factores de riesgo, por lo tanto no hay intervención. Retomemos el ejemplo que hemos venido revisando en cápsulas anteriores. En los últimos años se ha observado una baja en el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, y es importante identificar la causa. Considerando que estamos en la fase final de la pandemia de COVID-19 y que esta a nivel global ha generado un nivel de estrés muy importante, se sospecha que podría tener relación con el problema. De donde surge la pregunta de investigación: ¿existe relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre? Que nos llevaría a realizar el siguiente estudio. Se reclutan estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, a quienes se les registrará su rendimiento académico durante el último semestre terminal.
Posteriormente, mediante pruebas estandarizadas, se determinará su nivel de estrés durante ese semestre para luego buscar correlaciones con el rendimiento académico. En este caso, la muestra está obtenida después del desenlace. La muestra está formada por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterre y en este diseño la posición del investigador es la de un observador. Entonces, el tipo de estudio sería observacional, analítico, de casos y controles. Los casos serían los de mal rendimiento académico, los controles serían los de buen rendimiento académico y la etiología o la exposición a buscar sería el nivel de estrés. Otro ejemplo, pensemos en el riesgo de cáncer pulmonar en pacientes con tuberculosis pulmonar. Un estudio evalúa si contraer tuberculosis se asocia a un mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. En la metodología se realizó el seguimiento de 716.872 sujetos libres de cáncer, de 20 o más años de edad, entre los cuales se identificaron 4.480 personas con diagnóstico reciente de tuberculosis. En el seguimiento se comparó la incidencia de cáncer de pulmón en los sujetos con diagnóstico de tuberculosis con la de aquellos sin cáncer pulmonar. En este caso, la muestra fue obtenida antes, la muestra fueron todos estos individuos. En esta investigación, la posición del investigador es la de un observador, entonces el tipo de estudio sería observacional, ya que no hay intervención, solo mediciones; analítico, ya que se intenta comprobar la hipótesis de que la incidencia en un grupo es mayor que en el otro; prospectivo, ya que la muestra se seleccionó antes de tener el desenlace, que en este estudio es el cáncer de pulmón; de cohortes, en la que la exposición corresponde a la presencia o ausencia del diagnóstico de tuberculosis, formando dos grupos o cohortes, uno con el diagnóstico y un grupo sin el diagnóstico. Para el estudio anterior también se puede seguir un diseño de casos y controles, identificando entre personas que ya tienen cáncer pulmonar si en su historial surge el diagnóstico de tuberculosis, y en un grupo de personas de características similares, sin cáncer de pulmón, buscar el mismo antecedente. Los casos serían los sujetos con cáncer de pulmón y los controles los que no tienen cáncer, y la etiología es la tuberculosis. En este ejemplo se ilustra la principal diferencia entre estos dos diseños. ¿Cómo se determinan los grupos? Por exposición, en el estudio de cohorte, o por desenlace o outcome en el de casos y control. Con este ejemplo, también se comprende por qué no todos los estudios analíticos pueden ser experimentales. En un diseño experimental, se tomaría un grupo de personas representativas de la población y de manera aleatoria se contagiaría de tuberculosis a una muestra, dejándola a otro como un grupo de control. Y en el seguimiento se buscaría la diferencia en la incidencia de cáncer de pulmón entre ellos. Obviamente, este diseño experimental tendría varias consideraciones éticas que harían inviable un proyecto de esas características.